Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Quiero contarles la historia de un entramado un poco mafioso, un poco torpe, definitivamente despreciativo de la voluntad de las personas y muy inconsciente acerca de lo que realmente importa. Hablamos de las reservas de agua dulce, un bien estratégico del cual sabe un chico de segundo o tercer grado. En el año 2008 se realizó el primer intento, la ley impulsada por Miguel Bonazo y la diputada Marta Maffei. ¿Se acuerdan? La ex secretaria general de Cetera, de tanta exposición pública, tan tenaz en su participación. Bueno, ellos hicieron posible, entre otras personas, que se sancione una ley que llevaba el número 26.418. Esa ley duró poco, fue vetada por quien entonces era presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Anuló por decreto esa ley que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación bajo el mismo argumento que el actual, el que están usando ahora para que la ley sea modificada. Prohibir actividades mineras en zonas periglaciares afectará el desarrollo económico de las provincias y está también afectando la renta general de la Argentina, que, bueno, después si uno los escucha abundar, dicen que será repartida equitativamente entre todos los ciudadanos, cosa que no sucede ni siquiera en los territorios donde se desarrolla la minería. Bueno, esta norma que, como les digo, fue redactada por la exdiputada Maffei, es una de las autoras de la ley, y contaba con el respaldo de científicos del IANIGLIA y el CONICET, fue vetada. Yo participé un año después de un trabajo de investigación de 6 meses, y el 17 y 18 de diciembre del año siguiente, en 2009, presentamos en televisión esa primera investigación advirtiendo sobre los intereses concretos de la minería, su poder de lobby y las amenazas que habían recibido funcionarios como Romina Piccolotti, ex ministra de Ambiente, y también activistas ambientales. Miren, lo de Piccolotti fue así. Poco antes de que la presidenta vetara esto, Piccolotti, que tenía muy buenos vínculos con organismos internacionales, viaja a Canadá, sede de la Barrick Gold, y hace contactos en el gobierno, diciéndoles, miren, están tratando de impedir que se desarrolle esto, están haciendo las cosas mal, ya se habían producido accidentes de contaminación, y lo denuncia formalmente. Se viene con la promesa de que iban a actuar, porque en Canadá, o el Estado de Canadá, es a veces accionista, pone y saca acciones de una corporación gigante como es la Barrick Gold. Cuando vuelve recibe amenazas. Ella, sus hijos, recibe amenazas concretas de muerte. Lo otro que es interesante saber es que cuando hablamos de los glaciares en riesgo por la minería, no estamos hablando del Perito Moreno. El Perito Moreno está amenazado, como todo lo demás, por el cambio climático. Son los otros glaciares. Hay, según el inventario que hizo el IANIGLIA y que preveía la ley, 17.000 glaciares en la Argentina. Y esos 17.000, en algunos casos, miden 1 kilómetro de extensión, o están ocultos o mezclados en medio de las rocas. Uno no los ve, los llamados glaciares de escombro. Yo me bajaba del vehículo que me transportaba cuando hice esa recorrida por San Juan, por Catamarca,
por el desierto de Atacama, porque ahí cerca está el Valle de Huasco, y uno sube un poco a la montaña y es como una montaña de tierra, no ve que abajo hay agua, que hay agua congelada, que hay un glaciar. Parecen ínfimos, pero esos son los que nos salvan cuando no llueve, cuando el caudal de los ríos merma, aparece el agua del glaciar, salvándonos los cultivos, salvando a las personas, porque esa es el agua que se consume, salvando la economía de las personas, esa economía que decimos privilegiar cuando atraemos a mansalva capitales para que hagan agujeros hasta abajo de tu cama. Bueno, de eso hablamos. Bueno, sigo con esta pequeña historia. Miguel Bonazo, Marta Maffei y Pino Solanas, a quien deben recordar, fueron fundamentales en la nueva sanción de la Ley de Protección de Glaciares, porque no se quedaron con el veto de Cristina, siguieron trabajando. Ese trabajo de investigación lo cito porque en realidad ayudó mucho a la conciencia y a la presión que había en esa época. Retomaron la discusión, aseguraron la aprobación de una ley que ya llevaba otro nombre, una nueva ley, pero que era más potente aún, la 26.639. Es la ley vigente. Fue sancionada en septiembre del 2010 tras esa intensa presión social de la que les hablo, con asambleas en todo el país y unos medios de comunicación que no podían desconocer lo que pasaba en la calle, pero que además eran más potentes, con más recursos, con más deseos de ser un vínculo entre la problemática que sufría el país y la sociedad. Vamos a escuchar brevemente, antes de seguir con esta breve introducción, con esta historia de dónde viene la ley, escuchando a Marta Maffei, la exdiputada nacional, como decimos, autora de la ley, legendaria secretaria de Cetera, en la audiencia pública fraudulenta de esta semana. Escuchémosla un poco porque hace bien. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando esta farsa con pretensiones de audiencia pública. Es una farsa cuando solo el 0,4% de los inscriptos puede hablar, y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar. Por eso es una farsa. Quiero aclarar una cosa. Mi participación acá no convalida esta aberración disfrazada de audiencia pública, y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en el tiempo que corresponda. Y voy a decir por qué esta ley no es conveniente para el pueblo y no respeta absolutamente nada de la legislación vigente. Tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y con nuestros glaciares, sobre pretexto de producción, de RIGI, de inversiones. Se dispone, se decide que nuestra agua la utilizan como se les da la real gana. No hay federalismo cierto, no lo hay. Si el agua que es interjurisdiccional la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca. No es federalismo de ninguna naturaleza. Pero también quiero decir que esta ley favorece el avance de la minería en función del retroceso del derecho ambiental de nuestro pueblo y del derecho humano al agua. Porque definitivamente no solo es regresiva en materia ambiental, es regresiva en materia jurídica y es regresiva en materia democrática. El pueblo afuera, esto no es democracia de ninguna manera. Por favor, reflexionen. Les pido que reflexionen. El pueblo tiene memoria. Lo que hoy van a hacer no se lo van a olvidar más.
Por Marta, favor. vamos redondeando, por favor. El agua de los glaciares no se toca. Los glaciares son la vida de nuestros pueblos. La contundencia de Marta Maffei, en condiciones, la mayoría expusieron en condiciones de franca hostilidad frente a la Comisión de Ambiente, delante de una representación ignorante de la materia, que no estudió o no escucha a sus asesores. Eso es lo otro que aparece en esta audiencia, ¿no? Tienen una ignorancia muy elevada y se exponen permanentemente a decir o a hacer, que es peor, a hacer cosas que realmente van contra cualquier norma establecida. Va a tener una catarata de presentaciones todo esto que se ha montado en torno a la pretendida transformación de una ley que, insisto, es un ejemplo para toda la región. Un acto burocrático resulta para estos diputados y diputadas, un canal de participación que es imprescindible para miles y miles de personas interesadas y que tienen garantizado ese derecho, el de participar, por la Constitución Nacional y por los acuerdos regionales, como Escazú, del cual el país es parte, y una de las características del acuerdo es justamente garantizar la participación ciudadana. Como decíamos, el veto original de aquel 2008 operó, hubo un segundo intento fallido llamado en la época del veto de la Barrick Gold, porque básicamente había una inacción administrativa con demoras en el Inventario Nacional de Glaciares por parte del Estado, que era impulsado obviamente por las empresas que no querían ser corridas, porque algunas ya estaban operando sobre los glaciares. En ese viaje que les cuento, que hice en el 2009 al Valle de Huasco, se lo conoce como el Jardín del Desierto de Atacama, es bellísimo, allí viven campesinos, personas que trabajan la tierra, que cultivan vides, tomates, un poco de palta. Ahí me encontré con folletos impresos por la minería que representaban a una topadora, de esas que pueden ver ustedes en la calle de Buenos Aires cuando se levanta el empedrado, así de básico, levantando un glaciar, y hacían toda la secuencia de cómo ese glaciar, eran 2 glaciares, eran 3, pero me acuerdo del Toro 1 y Toro 2, que los iban a trasladar hacia otro lugar, así o de ese modo no serían afectados. Cuando le pregunto al primer poblador que me encuentro, un muchacho que estaba con la pala y que estaba trabajando por ahí, le digo, ¿qué significa esto? ¿Y a usted qué le parece? Me dice, es una cosa que no podemos entender. Estamos tratando de ver si nos están haciendo un chiste o si esto es verdadero. Bueno, luego se comprobó que era una campaña verdadera. Está en los libros de acción de la Barrick Gold. Alguien del equipo de marketing, del equipo de prensa que los asesoró, pretendió que las personas que vivían para ahí o en esos parajes eran asnos, sino personas que podían razonar, pero que básicamente habitaban esa tierra inclusive desde sus ancestros. Por lo tanto, a nadie le cabía en la cabeza que un glaciar se pueda trasladar con un tractor. Bueno, así de burdamente actúa la minería. En el 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley tras otras impugnaciones que siguieron haciendo las empresas mineras. En prácticamente 17 años no dejaron de impugnar la ley ni de corromper a funcionarios y periodistas a lo largo y ancho de todo el país. Luego de esta decisión de la Corte Suprema, 7 años después, se vuelve con la embestida
que conocimos en estos días. Me acuerdo que en aquella época también se hablaba del proyecto binacional Pascualama. Muchos de ustedes lo deben recordar porque era como hoy hablar de vaca muerta. Nos iba a salvar totalmente un proyecto binacional impulsado por Menem. Fue clausurado ese proyecto de forma definitiva en el lado chileno en septiembre de 2020 por un tribunal de Antofagasta. ¿Y saben por qué se produjo la decisión? Por graves y reiterados incumplimientos ambientales, incluyendo daños a glaciares, contaminación de aguas, deficiencia en el monitoreo. 12 millones de dólares pagó la empresa y se está yendo. Todavía no terminaron de desmantelar los campamentos y todo lo que había armado la empresa por ahí. De esa manera, Pascualama, que iba a ser una de las mayores minas de oro y plata del mundo, quedó inoperante después de una década de disputas legales y movilizaciones sociales, que esto hay que reconocer. Ahí está la fortaleza de lo que somos. Querían sacar 1 millón de onzas de oro en los primeros años de la explotación. Eso era lo que se prometía. Bueno, esta es parte de la historia que necesitamos conocer para entender, entre otras cosas, que en la política tradicional no hay grieta en esto. Puede ser un gobierno de determinado signo o de otro totalmente opuesto que va a propiciar la alianza y va a terminar en general cediendo frente a esas presiones, esas dádivas, esas amenazas concretas que produce la minería. La otra o la única contrafortaleza a todo eso es la activación ciudadana. Esto que hoy pretendieron, o esta semana, pretendieron frenar, pero que no lo van a lograr porque hay una decisión muy expresa basada en el famoso eslogan: el agua no se toca. Hablando de agua, Agua Clara es la musiquita que vamos a escuchar que hace el chileno Nano Stern. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.